el diseño del proceso, la instalación de la planta y sistemas integrados como hombre, máquina y materiales, analizando los factores que intervienen en el proceso, con el fin de lograr mejoras y beneficios para la empresa como productividad y reducción de costos. A continuación, mi compañera Marley Díaz. Bueno, muy buenas noches. Antecedentes históricos de la empresa. La historia de Liquesos comienza a finales de los años 80, cuando Panamá se encontraba en la crisis de la invasión. Por ese tiempo, el gerente del propietario, que es el señor Don Valentín González, se dedicaba al oficio de la mecánica y la chapistería. Tenía un pequeño taller, pero esto básicamente llegó a la quiebra, por lo que lo llevó a lo que fue encontrar una nueva idea de negocio. Posteriormente le surgió la idea de lo que fue los productos lácteos y con $800 logró producir sus primeros 80 litros de leche. Pero aún habiendo emprendido esto, no tenía el nivel de mercado o de competencia con los demás. Y esto, las puertas de su empresa se abrieron cuando dos extranjeros, miembros de la OEA, se le presentaron y le abrieron las puertas a lo que es aumentar la producción y la calidad de su producto. A continuación, con ustedes, la ingeniera Francis. Bueno, a continuación, nuestra justificación. Si se llegase a implementar nuestro estudio, se van a reducir los tiempos de la selección de la leche, que es la materia prima principal. Se van a minimizar los tiempos entre procesos y se podrá producir una mayor cantidad de productos, supliendo una demanda que antes no se cubría. También se aportarán métodos de reducción de costos. Y en cuanto a la metodología, es una metodología práctica en la cual, mediante la observación directa del proceso, se examinarán las oportunidades de mejora. De la misma manera, se va a definir un nuevo procedimiento o estrategia para resolver las posibles situaciones. A continuación, mi compañera Karen. Bueno, a continuación les hablaré sobre la descripción actual de la empresa. Bueno, la posición actual de la empresa se divide en tres aspectos importantes: el recurso humano, el recurso capital y el mercado. El recurso humano opera en el área de producción con 5 operadores. El horario de trabajo comprende de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En cuanto al recurso capital, las tinas de almacenamiento y placas de enfriamiento y de calentamiento. También cuentan con calderas, cuarto frío, máquinas de moler, moldes y bandejas, además de máquinas de filtro. En cuanto al mercado, pues se encuentra bien posicionada en un mercado debido a la calidad de su producto en un mínimo costo. Forman parte también del movimiento rural. Las normas también implementadas en la producción de quesos son las siguientes. Bueno, actualmente la empresa de Liquesos implementa el programa POES, Prácticas Operativas Estandarizadas Sanitarias. Además cuenta con los manuales de buenas prácticas de manufactura. Los POES son un conjunto de normas que establecen las tareas de saneamiento necesarias para la conservación de la higiene en el proceso productivo de alimentos. Esto incluye la definición de los procedimientos de sanidad y la asignación de responsables. El sistema POES contempla la ejecución de las tareas antes, durante y después del proceso de elaboración. Esta norma se divide en dos procesos diferentes que interactúan entre sí. Estos procesos son la limpieza y la desinfección. La limpieza, que consiste en la eliminación de toda materia objetable como polvo, tierra, residuos diversos. La desinfección, que consiste en la reducción de los microorganismos a niveles que constituyen un riesgo de contaminación en el proceso productivo. Las buenas prácticas de manufactura, denominadas en las letras BMP, son un conjunto de estructuras operativas o procedimientos operacionales que tienen que ver con la prevención, control de ocurrencia de peligros de contaminación, todos ellos formando un manual de las buenas prácticas de manufactura. Estas buenas prácticas de manufactura deben estar presentes en los siguientes puntos. Primero, en el agua, muy importante, la materia prima y el material de empaque, el personal de higiene y su salud, los edificios e instalaciones, los equipos y accesorios que sirven para la elaboración del producto y el almacenamiento de la materia prima y producto terminado, y en el manejo adecuado de los residuos sólidos, plagas y otros. Y bueno, es importante también en el transporte. A continuación, mi compañero Michael les va a introducir más. Les hablaré brevemente del cursograma sinóptico de lo que vendría siendo la elaboración del queso
Se destapan estos garrafones y se inspeccionan si tienen pues, las características de calidad que buscamos. Continuamente entonces la leche pasa por el primer proceso físico, que sería la filtración y filtros especiales más finos. Se pasa por placas de calentamiento que elevan la temperatura de la leche a 63 grados Celsius. Continuando con este proceso, se posteriza la leche continuamente, se pasa a lo que es una placa de enfriamiento, donde se baja la temperatura de 63 grados a 38 grados Celsius. Se vierte cloruro de calcio a razón de 20 mililitros por cada 100 litros y se mezcla. Se deja reposar por 15 minutos, luego se da una operación y inspección combinada, que es la número 10. Se deja reposar de 30 a 40 minutos, se inicia el corte de la cuajada con la línea en dirección vertical, nuevamente se deja reposar, se corta ahora horizontalmente a la cuajada, posteriormente se deja reposar, se abre una llave que posee la tina para dar inicio al desolado, se agita para retirar todo este suelo aplicado. Nuevamente se deja reposar, se separa el suelo sobrante con un colador casero y vasijas de acero inoxidable. Se vierte lo que está siendo la sal yodada y se amasa para que esto se distribuya de forma homogénea. Continuamente entonces se amasa, se vierte lo que es la cuajada, la máquina de moler y posteriormente entonces se amasa el queso manualmente. Esta masa se coloca en un molde de acero oxidable que tiene una capacidad de 12 onzas. El queso entonces ya formado se mete en lo que vendría siendo plásticos de polietileno y para lo que es la conservación de este queso entonces se sella térmicamente y se coloca pues una etiqueta adicional que trae la fecha de vencimiento y características del producto. Con esto finalizamos entonces el proceso de elaboración. Bueno, yo les hablaré sobre la descripción de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Vamos a hablar primero sobre la ergonomía física, la ergonomía ambiental y el análisis de los equipos. Primero, en la ergonomía física. Tenemos que observamos cómo era la fuerza, las posturas y los movimientos repetitivos que tenían los trabajadores. En las imágenes que tenemos aquí podemos observar, por ejemplo, en la primera, que al momento de descargar los garrafones de leche, el operador no tenía ningún tipo de cinturón para ayudar a la espalda o las posiciones que utilizaban eran incorrectas, no había ningún tipo de método. Esto afecta a la productividad del proceso y puede causar daños al trabajador y posteriormente daños económicos a la empresa. En la otra imagen vemos movimientos repetitivos y posiciones incómodas igualmente. Ella tiene que añadir calcio y sal al recipiente que está profundo y eso es algo repetitivo en que hace este movimiento incómodo. Viendo la ergonomía ambiental, vemos el ruido, la iluminación y la temperatura. Primero, el ruido. Nos percatamos de que en la empresa el ruido alcanzaba niveles de decibeles demasiado altos. En esta imagen que vemos que en todos los departamentos, que son los cuadros que vemos aquí, los niveles de ruido medidos en decibel están alrededor de los 80, 90. Esto significa que el ruido es demasiado alto y ahí necesitamos tomar medidas para que el proceso pueda seguir bien. Iluminación. La iluminación está fuera de lo mínimo que exigen las normas ISO. Y la temperatura en esta parte sí vimos que a lo largo del proceso es óptima. Siguiendo con el análisis de las maquinarias y de los equipos, vimos que en los departamentos había condiciones paupérrimas de los equipos. No había mucho espacio de trabajo, había malos olores en algunos cuartos, no había un flujo continuo de las maquinarias. Por lo tanto, se necesitan hacer varias mejoras en cuanto a la ergonomía y el análisis de los equipos. A continuación presentaré a mi compañero Michael, que nos va a hablar más al respecto. Bien, yo les tengo que hablar sobre los indicadores KPI, pero para poder ingresar a este tema tengo que hablar de la producción. El asunto de los quesos no es que el proceso de elaboración sea el problema, realmente está bien elaborado. El detalle es
cómo ellos hacen frente a su demanda, cómo generan producción y si esta pues no evita que haya tanto almacenamiento de inventario. Bien, veamos entonces su producción mensual. En este caso, actualmente esto es del año pasado. Veamos el mes de diciembre y tiene una producción diaria de 1.360, una producción de fin de mes de 40.800 quesos. Continuamente, entonces, basándonos en este dato, veamos lo que es la producción por día que tienen de quesos, que vendría siendo 2.000 quesos por día. Esa es su estimación, pero por lo general su producción de quesos está entre 1.200 y 1.300. Entonces habría que evaluar si realmente su demanda es 2.000 quesos por día o 1.500 quesos. Tenemos ingresos reales de 61.200 dólares mensuales. Bien, con esto entonces no solamente basta con saber lo que se produce, sino hay que definir indicadores que nos digan si estamos cumpliendo con nuestros costos, con la demanda y nos estamos desempeñando bien en la producción. Hablemos de esos indicadores. Esos indicadores hablan mucho, son los que muestran realmente cómo evalúa el proceso desde el almacenamiento, inventario, despacho, distribución, entregas de facturación y entrega al final del producto. Bien, el primer indicador que les voy a mencionar es la rotación de inventario de producto terminado. Hay una alta rotación de inventario si el producto se vende. Si no se vende, sencillamente hay demasiada acumulación de inventario. Entonces ellos no están evaluando eso dentro de su empresa. Errores de previsión de demanda, que es lo que les conversaba. O sea, si su demanda es 1.500, 1.300 es una buena producción, hasta 1.400, pero aspirar a una demanda de 2.000 y producir más de la cuenta o menos de la cuenta va a hacer que nuestro inventario aumente en modelo. Siguiendo con el otro indicador es el de abastecimiento, que es la rotación de inventario, que es el costo de los productos vendidos entre el stock de materia prima. Saber si realmente lo que estamos vendiendo es funcional para nuestros costos. El costo porcentual de materia prima, saber si realmente lo que estamos gastando en la materia prima es representativo en las ventas que estamos realizando del queso molido. El siguiente indicador KPI que tenemos es el que nos habla sobre lo que es la producción. Bien, la producción, ¿de qué se trata? De evaluar si nuestra demanda cumple con lo que vendría siendo el proceso que necesitamos. El otro indicador que les sugiero es el de transporte, de saber cuál es el costo total del transporte y dividirlo entre el número de unidades producidas. Así podemos saber si realmente es rentable el negocio que estamos llevando a cabo. El otro es costo por kilómetro. Y el último vendría siendo el de distribución, saber si el volumen de lo que vendemos es realmente factible por las horas trabajadas de nuestros empleados. Y la gestión de pedidos, saber qué cantidad de pedidos hemos entregado perfectamente en base al total de las entregas. Con esto finalizo y doy mi palabra a Kinji Chen. A continuación les voy a hablar sobre las estrategias de implementación que le recomendamos a la empresa de Liqueso. Como primer punto tenemos las propuestas ergonómicas, ya que se debe aumentar la rotación de personal en los puestos para evitar lo que son labores repetitivas, además de mejorar la postura de trabajo de los colaboradores. Tenemos lo que son las propuestas para estructura y equipos. Se debe colocar un piso epóxico en toda la planta, que es propio de las plantas de este tipo de industria. En la imagen podemos observar que el piso con el que se cuenta ahorita mismo no es el que cuenta con las mejores condiciones, a pesar de estar avalado por el Ministerio de Salud. Esta propuesta tendría un costo de aproximadamente $18.000. Además, deberíamos mejorar lo que es la placa de calentamiento. Como podemos observar en la imagen, está un poco deteriorada. Esta placa costaría alrededor de $15.000 y la compra de una nueva tina de pasteurización con una capacidad para 5.000 litros con un costo de aproximadamente $26.000. Como propuesta para la Administración de Recursos Humanos, tenemos que se debe capacitar al personal en cuanto a las normas de seguridad y salud ocupacional, además de implementar el método de las 5 S en toda la planta.
¿Pero qué son las 5 S? Las 5 S es una práctica de calidad ideada en Japón referida al mantenimiento integral de la empresa, no solo de la maquinaria, el equipo, la infraestructura, sino también del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. En inglés se le ha dado por llamar housekeeping, que traducido es ser amos de casa también en el trabajo. Con las 5 S mejoraríamos lo que es la calidad, eliminaríamos los tiempos muertos y reduciríamos los costos. En cuanto a la aplicación de las 5 S, tenemos que sus beneficios serían reducir el 40% de sus costos de mantenimiento, al igual que el 70% del número de accidentes. Aumentaríamos al 10% la fiabilidad del equipo y al 15% el tiempo medio entre fallas. Como segunda recomendación tenemos que los sistemas de información son muy importantes en una empresa, ya que proporcionan lo que son informaciones sobre gráficas de compras, ventas, aumento o disminución de la demanda de algún producto, información que es muy relevante que le permite a la empresa tomar las mejores decisiones. En cuanto a los programas o sistemas de información que recomendamos serían SAP, que como sabemos es un programa que permite implementar diversas áreas de la empresa en uno solo, SQL para implementar diversas áreas de la empresa en uno solo, SQL para manejar bases de datos ya que actualmente no cuentan con una, Peachtree para lo que es la contabilidad y el sistema Kanban que le permitiría identificar defectos en el proceso de producción. Además de esto tenemos que se debe analizar e inspeccionar la trazabilidad de la materia prima, que en este caso es la leche fresca, para con sus proveedores, expandir su mercado a nivel regional del país, procurar que realmente el personal de planta utilice su equipo de higiene y comprender que existen normas de calidad, que el equipo de trabajo debe poseer un carnet de manipulación de alimentos que esté renovado. También tenemos que en la empresa ahorita mismo no se cuentan con carteles que indiquen ningún tipo de señalización, por lo que recomendamos implementar letreros o carteles informativos reglamentarios y preventivos adecuados a la empresa y tener un equilibrio entre lo que se produce y lo que se desperdicia. Como conclusiones podemos decir que se debe incorporar en su sistema una base de datos que le permita evaluar cómo es su desempeño de producción de acuerdo a la demanda actual y de años anteriores, además de actualizar su sistema contable para conocer a ciencia cierta la utilidad que tiene, implementar una gestión de salud ocupacional e higiene industrial y implementar la medición de indicadores de producción, ya que del queso, al aumentar todas estas cosas e implementar todas las soluciones que hemos ofertado, se darían a conocer mayormente lo que es su marca y de este modo aumentar lo que son las utilidades fabricando un producto de calidad con un rico sabor que marque la memoria de su